Antes de comenzar esta historia, cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Me encanta leer desde qué rincón del mundo escucháis estas historias. A las 8 menos cuarto de cada mañana, Clara Rivas colocaba con el mismo cuidado las copas de cristal sobre las mesas del restaurante La Casona del Roble. Primero las de agua. Después las de vino. Por último, los cubiertos. Todo debía quedar perfectamente alineado. No porque el encargado fuera especialmente exigente, sino porque ella era incapaz de hacer las cosas de otra manera. Buenos días, Clara. Buenos días, don Ernesto. Hoy tenemos una reserva importante. Ella sonrió mientras terminaba de doblar una servilleta. ¿Cuántos son? Solo 4. Pero parece una comida de negocios bastante seria. Ella asintió. Entonces procuraré que todo salga perfecto. Don Ernesto sonrió. Llevaba 3 años viéndola trabajar. Jamás la había oído quejarse. Jamás había llegado tarde. Jamás había respondido mal a un cliente. Y, aún así, seguía sin entender qué hacía una mujer como ella trabajando allí. Porque Clara no era una camarera cualquiera. Lo descubrió por casualidad pocos meses después de contratarla. Una noche llegaron unos turistas franceses. Ningún empleado conseguía entender qué necesitaban. Clara se acercó. Habló con ellos durante 10 minutos. Cuando terminó, los clientes la abrazaron antes de marcharse. Otra tarde ocurrió algo parecido con una pareja alemana. Después con unos empresarios italianos. Y una semana más tarde con unos japoneses que hablaban un inglés muy básico. Clara conseguía entenderse con todos. Nunca presumía de ello. Nunca lo comentaba. Simplemente ayudaba. Y seguía sirviendo mesas. A las 11 de la mañana el restaurante estaba casi preparado. Clara salió unos minutos al pequeño patio interior. Siempre llevaba un libro en el bolso. Era una costumbre que conservaba desde la universidad. Aquella mañana abrió una edición bilingüe de Orgullo y Prejuicio, con el texto en inglés a la izquierda y la traducción al español a la derecha. No estaba estudiando. Solo disfrutaba comparando las pequeñas diferencias entre ambos idiomas. Era una afición que nunca había perdido. ¿Otra vez leyendo en inglés?, preguntó una voz divertida. Era Marta, otra camarera. No te cansas nunca. Clara cerró el libro sonriendo. Cada vez encuentro una frase distinta. Yo sigo pensando que eres un misterio. Hablas idiomas. Lees cosas rarísimas. Y acabas sirviendo cafés conmigo. Clara soltó una pequeña risa. La vida da muchas vueltas. Marta la miró unos segundos. Habían trabajado juntas 3 años. Y seguía sin conocer realmente la historia de su compañera. Algún día me la contarás. Algún día. La realidad era mucho más sencilla de lo que la gente imaginaba. Clara había estudiado traducción e interpretación. Había terminado la carrera con matrícula de honor. Dominaba inglés, francés, italiano, portugués y tenía un nivel avanzado de alemán. Su sueño era trabajar en organismos internacionales. Durante un tiempo lo consiguió. Entró como intérprete junior en una consultora de comercio exterior. Pensó que aquella era la vida que siempre había deseado. Pero pocos meses después, su madre enfermó. Una enfermedad larga, costosa, imprevisible. Clara comenzó a faltar al trabajo para acompañarla a hospitales. Pidió reducciones de jornada. Después excedencias. Hasta que un día tuvo que elegir. O el trabajo. O su madre. Nunca dudó. Cuando su madre falleció, 2 años después, Clara ya no tenía empleo. Ni ahorros. Ni contactos. Solo deudas. Aceptó el primer trabajo que encontró. Aquello iba a durar unos meses. Eso pensó. Pero los meses se convirtieron en 3 años. A muchos kilómetros de allí, Alejandro Medina terminaba una reunión. Tenía 58 años. Cabello entrecano. Mirada tranquila. Y unas manos grandes que todavía conservaban pequeñas cicatrices de cuando trabajaba cocinando. Nadie que lo viera entrar en una sala de juntas imaginaba que había comenzado vendiendo empanadas caseras desde un pequeño carrito en un mercado de barrio. Había construido una empresa alimentaria respetada en toda España. Pero seguía conduciendo el mismo coche desde hacía 9 años. Seguía llamando por su nombre a todos los empleados. Y seguía cocinando personalmente, todos los viernes por la tarde, en el primer restaurante que abrió junto a su madre. Porque le había prometido una cosa antes de morir. No olvides nunca de dónde vienes. Y Alejandro cumplía las promesas. Aquella mañana recibió una llamada.
Era su abogado. Alejandro, tenemos una oportunidad enorme. ¿Qué ocurre? Una empresa canadiense quiere distribuir nuestros productos en Norteamérica. Alejandro permaneció en silencio. No era la primera oferta internacional. Pero sí la más importante. ¿Quiénes son? El abogado mencionó el nombre de una compañía muy conocida. Quieren reunirse contigo pasado mañana. En persona. Perfecto. Solo hay un problema. Alejandro ya intuía cuál era. El idioma. Exacto. La negociación será completamente en inglés. Y necesitamos un intérprete excelente. No podemos permitir errores. Alejandro asintió lentamente. Encuentra al mejor. 2 días después, el restaurante La Casona del Roble había cerrado una de sus zonas exclusivamente para aquella reunión. Manteles blancos. Copas de cristal. Flores discretas. Nada excesivo. Todo elegante. Clara fue la encargada de preparar aquella sala. No sabía quiénes eran los clientes. Solo que se trataba de una comida muy importante. Mientras colocaba las últimas copas, escuchó al encargado. Mucho cuidado con esta mesa. Es un empresario muy conocido. No puede fallar nada. Ella sonrió. No fallará. A las 2:05, entró Alejandro Medina. Saludó uno por uno a todos los trabajadores. Sin prisas. Sin aires de superioridad. Cuando llegó a Clara le sonrió con naturalidad. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Gracias por preparar todo tan bien. Ella respondió con una ligera inclinación de cabeza. Espero que tengan una buena reunión. Él sonrió. Eso espero yo también. Aquella sencillez llamó la atención de Clara. Había servido a muchos empresarios. La mayoría apenas miraban a quienes los atendían. Aquel hombre era diferente. 5 minutos después llegaron los representantes de la empresa canadiense. Junto a ellos caminaba un hombre elegante, de unos 35 años. Traje impecable. Sonrisa amable. Maletín de cuero. Era el intérprete. Clara apenas le dedicó un vistazo. Hasta que comenzó la reunión. Mientras servía agua escuchó las primeras frases. Todo parecía correcto. Pero 10 minutos más tarde, algo hizo que levantara discretamente la cabeza. El empresario canadiense acababa de decir una cifra. Muy clara. 30%. Sin embargo, el intérprete tradujo. El señor Anderson propone un 15%. Clara parpadeó. ¿Había oído mal? Continuó sirviendo vino. Intentó convencerse de que sí. De que seguramente el ruido del restaurante la había confundido. Pero unos minutos después volvió a ocurrir. El canadiense habló de mantener la calidad original de todos los productos. El intérprete tradujo exactamente lo contrario. Alejandro asintió, convencido de haber entendido la propuesta. Clara sintió un escalofrío. Apoyó lentamente la botella sobre la bandeja. Miró al intérprete. Él seguía sonriendo. Con absoluta tranquilidad. Como si cambiar las palabras de una persona fuera lo más normal del mundo. Y, por primera vez en 3 años trabajando en aquel restaurante, Clara tuvo la extraña sensación de que estaba presenciando algo muy peligroso. Algo que podía cambiar la vida de aquel empresario para siempre. Clara permaneció inmóvil junto a la mesa. La bandeja seguía apoyada sobre su mano izquierda. Intentó convencerse de que había entendido mal. Que quizá el intérprete estaba resumiendo. O explicando una idea de otra manera. Pero entonces llegó la tercera frase. Y ya no hubo ninguna duda. El empresario canadiense habló despacio, señalando uno de los documentos. En inglés dijo claramente. We guarantee the prices for 5 years. Garantizamos los precios durante 5 años. Sin embargo, el intérprete sonrió y tradujo. Solo garantizan los precios durante 1 año. Clara sintió que el corazón comenzaba a acelerarse. Aquello no era un error. Era imposible equivocarse 3 veces seguidas en frases tan sencillas. Miró discretamente a Alejandro. Él escuchaba con atención. Asentía. Hacía preguntas. Confiaba plenamente en el hombre que tenía sentado a su lado. No tenía la menor idea de que la conversación que estaba escuchando no era la que realmente se estaba produciendo. Clara regresó a la cocina. Necesitaba unos segundos para pensar. Mientras colocaba unos platos sobre la encimera, Marta la observó. ¿Te pasa algo? Clara tardó en responder. Creo que hay un problema en esa reunión. ¿Qué clase de problema? El traductor.
Marta frunció el ceño. ¿Qué pasa con él? Clara bajó la voz. No está traduciendo bien. ¿Seguro? Completamente. Marta la miró sorprendida. Entonces tendrás que decir algo. Clara negó inmediatamente. No puedo interrumpir una negociación internacional. Imagínate que me equivoco. Haría el ridículo delante de todo el mundo. Y podría perder mi trabajo. Marta apoyó una mano sobre su brazo. Pero si tienes razón. Clara no contestó. Porque precisamente ese era el problema. ¿Qué ocurría si tenía razón? Mientras tanto, en el comedor privado, la reunión avanzaba. Los representantes canadienses sonreían. Intercambiaban documentos. Parecían satisfechos. Sin embargo, Alejandro comenzaba a notar algo extraño. Llevaba más de 30 años negociando. No hablaba inglés con fluidez. Pero sí entendía el lenguaje de las personas. Y había algo que no encajaba. Cada vez que el intérprete traducía una concesión importante, los canadienses parecían demasiado tranquilos. Casi sorprendidos. Como si no comprendieran por qué él aceptaba tan deprisa. Aquella sensación empezó a incomodarlo. Pero decidió continuar. Clara volvió a entrar para servir el segundo plato. Mientras colocaba una bandeja junto al empresario canadiense, escuchó otra frase. Esta vez fue todavía peor. El director canadiense dijo: "We will assume all transportation costs". Nosotros asumiremos todos los costes de transporte. El intérprete respiró apenas un segundo. Y tradujo: "Esperan que su empresa asuma el transporte internacional". Clara sintió un escalofrío. Ya no era una interpretación diferente. Era exactamente lo contrario. Aquello podía costar millones de euros. Terminó de servir el plato. Intentó marcharse. Pero dio 2 pasos. Y se detuvo. Las palabras de su padre regresaron de golpe a su memoria. Si algún día sabes que alguien está cometiendo una injusticia y tú puedes evitarla, el silencio también te hará responsable. Aquella frase llevaba años acompañándola. Respiró profundamente. Se dio la vuelta. Las piernas le temblaban. Nunca había sentido tanto miedo. ¿Señor Medina? Toda la mesa levantó la vista. El restaurante quedó completamente en silencio. Incluso desde la cocina dejaron de oírse los platos. Alejandro la miró sorprendido. ¿Sí? Clara tragó saliva. Estuvo a punto de marcharse. Pero ya era demasiado tarde. Las palabras salieron solas. Por favor, no firme todavía. El silencio fue absoluto. El intérprete la observó con gesto serio. Los representantes canadienses no entendían qué estaba ocurriendo. Alejandro permaneció inmóvil. ¿Qué ocurre? La voz de Clara apenas era un susurro. Creo que la traducción no es correcta. El intérprete soltó una pequeña risa. ¿Con todos mis respetos? La señorita no entiende el funcionamiento de una negociación internacional. Clara lo miró directamente por primera vez. Sí lo entiendo. Porque soy traductora. Licenciada en traducción e interpretación. Y usted acaba de cambiar varias cláusulas fundamentales. El hombre perdió la sonrisa durante un instante. Fue apenas un segundo. Pero Alejandro lo vio. Y ese pequeño gesto bastó para despertar todas sus sospechas. El empresario canadiense observaba la escena sin comprender. Alejandro levantó una mano. Un momento. Miró a Clara. ¿Hablas inglés? Ella asintió. Sí. ¿Con suficiente nivel como para mantener esta reunión? Sí. Alejandro respiró despacio. Después se volvió hacia los canadienses. Con un inglés muy básico dijo: "One moment, please". Los empresarios asintieron con educación. Alejandro miró al intérprete. Quiero comprobar una cosa. El hombre sonrió con cierta tensión. No creo que sea necesario. Alejandro ya no sonreía. Yo sí. Cogió el último documento. Señaló una frase concreta. Miró a Clara. Tradúcela. Ella leyó apenas unos segundos. Después habló. Con naturalidad. Sin titubear. La empresa canadiense asumirá todos los costes logísticos hasta la llegada de la mercancía al puerto de destino. Alejandro volvió lentamente la cabeza hacia el intérprete. ¿Qué has traducido tú hace un momento? El hombre guardó silencio. Nadie respondió. Alejandro tomó otro documento. Clara volvió a leer. Traducía con serenidad. Explicando incluso el sentido jurídico de algunas expresiones.
El empresario canadiense empezó a sonreír. Por primera vez entendía lo que estaba ocurriendo. Se dirigió directamente a Clara. Comenzó a hablar en inglés. Ella respondió inmediatamente. La conversación fluyó durante casi 2 minutos. Alejandro observaba fascinado. No entendía las palabras. Pero sí veía algo mucho más importante. Los dos se comprendían perfectamente. Cuando terminaron, el canadiense se volvió hacia Alejandro. Esta vez habló muy despacio para que pudiera entender parte del mensaje. She is absolutely right. Después añadió algo más. Clara tradujo. Dice que lamenta muchísimo lo ocurrido. Y que ninguna de las condiciones que usted había escuchado era la que ellos habían propuesto. Alejandro sintió un frío recorrerle la espalda. Acababa de comprender la magnitud de lo que había estado a punto de firmar. Miró al intérprete. ¿Puedes explicarme qué está pasando? El hombre permaneció en silencio. No tenía respuesta. Don Ernesto apareció inmediatamente. Había oído parte de la conversación. ¿Ocurre algo? Alejandro se levantó lentamente. Por primera vez desde que había entrado en el restaurante, perdió aquella calma que lo caracterizaba. No levantó la voz. No golpeó la mesa. Simplemente dijo una frase que dejó a todos sin palabras. Acaba de evitar que destruya la empresa que llevo 30 años construyendo. Y señaló a Clara. Ella permanecía inmóvil. Todavía con la bandeja entre las manos. Como si siguiera siendo simplemente una camarera. Pero, a partir de aquel instante, nadie volvió a verla de esa manera. El comedor privado seguía en silencio. El intérprete, que hasta hacía unos minutos parecía tenerlo todo bajo control, ahora no sabía dónde mirar. Alejandro Medina lo observaba con una mezcla de decepción y rabia contenida. Quiero una explicación. El hombre se aclaró la garganta. Ha sido un malentendido. No. Clara habló antes de poder evitarlo. Todos la miraron. Ella bajó ligeramente la voz, pero no retrocedió. Un malentendido es confundir una palabra. No cambiar porcentajes. No invertir obligaciones. No transformar una cláusula favorable en una perjudicial. Eso no es un error. Es otra cosa. El intérprete apretó los labios. Alejandro dejó el documento sobre la mesa. Tiene razón. Después se volvió hacia el encargado. Don Ernesto, por favor, acompañen a este señor a la salida. El intérprete intentó protestar. Señor Medina, está cometiendo un error. Alejandro lo miró con frialdad. El error casi lo cometió hace 5 minutos. Pero ella lo evitó. Clara sintió que el corazón le golpeaba en el pecho. No sabía si debía quedarse o marcharse. Seguía llevando el uniforme negro del restaurante, el delantal atado a la cintura y una bandeja vacía entre las manos. El empresario canadiense se levantó. Extendió la mano hacia ella. Thank you. Clara se la estrechó. You're welcome. Él sonrió. Would you be willing to help us continue the meeting? Ella abrió los ojos. No esperaba aquello. Tradujo la pregunta a Alejandro. Él la miró con seriedad. Clara, ¿puedes hacerlo? Ella dudó. Puedo traducir. Pero no soy su intérprete contratada. Hoy has demostrado que eres mucho más fiable que quien sí lo estaba. La frase la dejó sin respuesta. Don Ernesto se acercó despacio. Clara, si quieres ayudar al señor Medina, por mí no hay problema. La sala entera esperaba su respuesta. Ella respiró profundamente. Después dejó la bandeja sobre una mesa auxiliar. Se quitó el delantal con manos temblorosas. Lo dobló con cuidado. Y se sentó junto a Alejandro. De acuerdo. Continuemos. La reunión empezó de nuevo desde cero. Esta vez, Clara traducía cada frase con precisión. Pero no se limitaba a repetir palabras. Explicaba matices. Aclaraba conceptos. Hacía pausas cuando una expresión podía malinterpretarse. Y siempre miraba a ambos lados de la mesa para asegurarse de que todos comprendían lo mismo. Alejandro la observaba de vez en cuando. No con curiosidad. Con admiración. Había personas que se transformaban cuando hacían aquello para lo que habían nacido. Clara era una de ellas. Hasta ese momento parecía discreta. Reservada. Casi invisible. Pero sentada en aquella mesa, hablando en inglés con seguridad y traduciendo al español con una calma elegante, era otra persona. No. No era otra persona. Era ella misma. Por fin. Después de 2 horas, los representantes canadienses pidieron una pausa.
Salieron a hacer una llamada. Alejandro y Clara quedaron solos en la sala. Durante unos segundos ninguno habló. Ella fue la primera en romper el silencio. Lo siento. Él la miró sorprendido. ¿Por qué? Por haber interrumpido. Por haber creado una situación incómoda. Alejandro levantó una mano. Clara, acabas de salvarme de firmar un contrato que podía haber hundido mi empresa. No vuelvas a pedirme perdón por decir la verdad. Ella bajó la mirada. Aquellas palabras le llegaron más de lo que esperaba. Tenía miedo. Lo sé. Puedo perder mi trabajo. Alejandro miró hacia la puerta. Si eso ocurre, quiero que me llames. Ella sonrió con timidez. ¿Para qué? Para ofrecerte uno. Clara soltó una pequeña risa nerviosa. No sabe nada de mí. Sé que hablas inglés mejor que mi intérprete. Eso no es mucho decir después de lo que ha pasado. Él sonrió. Era la primera vez que el ambiente se relajaba un poco. También sé que tuviste valor. Y eso, en los negocios, vale más que muchos títulos. Clara lo miró. Tengo títulos. Alejandro levantó una ceja. Ah, ¿sí? Traducción e interpretación. Idiomas aplicados al comercio internacional. Y un máster que no terminé. ¿Por qué no lo terminaste? Clara guardó silencio. Su mirada viajó hacia sus manos. Mi madre enfermó. Necesitaba cuidarla. Y después necesitaba pagar deudas. Alejandro entendió inmediatamente. No pidió más detalles. No hizo preguntas innecesarias. Solo dijo. Lo siento mucho. Clara asintió. Gracias. Los canadienses regresaron. Esta vez traían una propuesta más clara. El director sonrió a Clara y habló directamente a través de ella. Queremos rehacer el acuerdo. Alejandro escuchó la traducción. Adelante. Durante la siguiente hora, todo cambió. Las condiciones se revisaron. Los porcentajes se corrigieron. Las cláusulas de calidad quedaron blindadas. Y, sobre todo, se añadió un punto importante. Ninguna modificación del producto original podría hacerse sin aprobación directa de la empresa de Alejandro. Cuando finalmente terminaron, el acuerdo no estaba firmado. Pero estaba encarrilado. Y, por primera vez en toda la tarde, Alejandro respiró tranquilo. El canadiense extendió la mano. We still want to work with you, Mr. Medina. Clara tradujo. Dice que siguen queriendo trabajar con usted. Alejandro estrechó la mano del empresario. Y yo con ustedes. Después miró a Clara. Siempre que a partir de ahora haya alguien de confianza en medio. El canadiense sonrió. Ger. Clara tradujo sin darse cuenta. Ella. Entonces comprendió lo que acababa de decir. Se quedó inmóvil. Alejandro también sonrió. Parece que no soy el único que piensa igual. Cuando la reunión terminó, don Ernesto se acercó a Clara. Parecía emocionado. Hija, no sabía que eras capaz de hacer todo eso. Ella se encogió ligeramente de hombros. Hace tiempo que no lo hacía. Pues parece que no se te ha olvidado. Alejandro observó aquella escena. Había algo en la forma en que Clara recibía un elogio que le llamó la atención. Como si no estuviera acostumbrada. Como si le diera miedo creerlo. Ya fuera del restaurante, Alejandro se detuvo en la entrada. La tarde comenzaba a caer. Clara se quedó a unos pasos de él. Señor Medina, le deseo mucha suerte con el contrato. Él sonrió. Alejandro. Ella lo miró sin entender. Perdón. Me llamo Alejandro. Después de lo de hoy, creo que puedes llamarme así. Clara sonrió. Está bien. Alejandro. A él le gustó cómo sonó su nombre en su voz. Demasiado. Pero no dijo nada. Sacó una tarjeta de su cartera. Mañana voy a reunirme con mi abogado para revisar todo desde cero. Me gustaría que estuvieras presente. ¿Yo? Sí. Necesito a alguien que traduzca correctamente. Y también a alguien que no tenga miedo de decirme cuando algo no está bien. Clara miró la tarjeta. Después a él. Trabajo mañana. Hablaré con don Ernesto. No quiero causar problemas. Alejandro sonrió con suavidad. Clara, hoy has evitado un problema de millones. Creo que puedo solucionar un cambio de turno. Ella terminó aceptando la tarjeta. Iré. Gracias. Durante unos segundos se quedaron mirándose. No había romanticismo todavía. Ni promesas. Ni nada que se pareciera al amor. Solo respeto. Pero, a veces, el respeto es la primera puerta por la que entra todo lo demás.
Aquella noche, Clara llegó a casa cansada. Se quitó los zapatos junto a la puerta. Su padre, que vivía con ella desde la muerte de su madre, estaba sentado en el salón leyendo. «Llegas tarde». Ella sonrió. «Ha sido un día extraño. ¿Bueno o malo?» Clara dejó el bolso sobre la mesa. Pensó en la reunión. En Alejandro. En la forma en que la había mirado al decirle que no pidiera perdón por decir la verdad. «No lo sé todavía». Su padre cerró el libro. «Entonces probablemente haya sido importante». Clara se sentó a su lado. Y, por primera vez en mucho tiempo, le contó absolutamente todo. Cuando terminó, su padre permaneció unos segundos en silencio. Después sonrió con una ternura inmensa. «Tu madre habría dicho que los idiomas no sirven solo para hablar con extranjeros. Sirven para que la verdad no se pierda por el camino». Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Ojalá estuviera aquí». «Lo está. Cada vez que haces lo correcto, está aquí». Clara apoyó la cabeza en su hombro. Aquella noche durmió poco. Pero no por miedo. Sino porque, por primera vez en años, algo parecido a la esperanza había vuelto a entrar en su vida. A la mañana siguiente, Clara llegó al despacho de Medina Alimentos con 10 minutos de antelación. Había abierto el armario varias veces antes de salir de casa. No quería vestir demasiado elegante. Pero tampoco quería presentarse con el uniforme del restaurante. Al final eligió un pantalón azul marino, una blusa color crema y una americana sencilla que llevaba años guardada. Era la misma que utilizó el día que hizo la última entrevista relacionada con su profesión. Nunca la habían llamado. Al cruzar la puerta principal sintió una mezcla de ilusión y nervios. La recepción era amplia, luminosa y moderna. Una joven levantó la vista del ordenador. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?» «Tengo una reunión con el señor Alejandro Medina». La recepcionista sonrió. «La está esperando». Aquellas palabras la sorprendieron. «No tiene una cita». «No espere un momento». «La está esperando». Era una diferencia pequeña. Pero la hizo sentir bienvenida. Alejandro salió personalmente a recibirla. «Buenos días, Clara». Ella sonrió. «Buenos días. ¿Has encontrado bien la empresa?» «Sí». Él observó discretamente cómo miraba todo a su alrededor. No con admiración. Con curiosidad. Como si intentara comprender cómo funcionaba aquel lugar. «Ven. El abogado ya ha llegado». Entraron en una sala de reuniones mucho más pequeña que la del restaurante. Solo estaban el abogado, una responsable del departamento internacional y un asesor financiero. Alejandro hizo algo que sorprendió a Clara. «Os presento a Clara Rivas. A partir de hoy nos ayudará con toda la documentación en inglés hasta que resolvamos lo ocurrido ayer». No dijo la camarera. No explicó dónde trabajaba. La presentó únicamente por su nombre. Y Clara agradeció ese detalle más de lo que él podía imaginar. La reunión comenzó. El abogado colocó sobre la mesa el borrador del contrato. «Quiero revisar especialmente las cláusulas de distribución». Clara empezó a traducir. Con calma. Sin interrumpir. Cuando aparecía un término jurídico especialmente complejo, explicaba primero el significado y después proponía la traducción más adecuada. El abogado dejó de tomar notas durante unos segundos. Observaba a aquella joven con auténtica sorpresa. Al terminar uno de los apartados, preguntó: «¿Dónde ha trabajado antes?» Clara sonrió. «Hace años trabajé en una consultora internacional». «Se nota. Mucho». Ella agradeció el comentario con una ligera inclinación de cabeza. Alejandro no dijo nada. Pero no pudo evitar sonreír. Le gustaba ver cómo otras personas descubrían lo que él había descubierto el día anterior. La reunión terminó cerca del mediodía. El abogado guardó todos los documentos. Antes de marcharse se acercó a Alejandro. Creía que Clara ya había salido. Habló en voz baja. «No la dejes escapar». Alejandro miró hacia el pasillo. «No depende solo de mí». «Entonces convéncela». «Porque encontrar a alguien así es muy difícil». Alejandro asintió lentamente. No hacía falta convencerlo. Llevaba menos de 24 horas pensando exactamente lo mismo. Cuando Clara se disponía a marcharse, Alejandro la alcanzó en recepción. «¿Tienes prisa?» Ella negó con una sonrisa. «Hoy entro más tarde en el restaurante. ¿Te apetece tomar un café?» Clara dudó apenas un instante. «Claro». Frente a la empresa había una pequeña cafetería con una terraza llena de plantas.
Eligieron una mesa en un rincón. Durante unos minutos hablaron únicamente del contrato. Hasta que Alejandro cambió de tema. Hay algo que me da vueltas desde ayer. ¿Qué cosa? ¿Nunca has intentado volver a trabajar como traductora? Clara bajó la vista hacia la taza. Muchas veces. Mandé currículums. Hice entrevistas. Al principio estaba convencida de que volvería enseguida. Luego empezaron a pasar los meses. Después los años. Y un día dejé de enviar solicitudes. Alejandro la observó con atención. ¿Por qué? Ella sonrió con cierta tristeza. Porque llega un momento en el que uno empieza a pensar que quizá ya no pertenece a ese mundo. Aquellas palabras le dolieron. Él conocía bien esa sensación. Cuando era joven había recorrido decenas de bancos buscando un préstamo para abrir su primer negocio. Siempre escuchaba la misma respuesta. Es una buena idea, pero demasiado arriesgada. Hasta que una persona decidió creer en él. Solo una. Y había sido suficiente para cambiar su vida. ¿Puedo hacerte una pregunta? Dijo Alejandro. Claro. ¿Qué echas más de menos? Clara tardó varios segundos en responder. Él pensó que hablaría del dinero. O de los viajes. Pero ella dijo otra cosa. Las conversaciones. Alejandro frunció ligeramente el ceño. ¿Las conversaciones? Sí. Cuando traduces, aprendes que cada idioma tiene una forma distinta de expresar la misma emoción. Eso me fascinaba. Había días en los que sentía que estaba viajando sin moverme de la silla. Ahora, la mayoría de mis conversaciones son para preguntar si alguien quiere café o postre. No tiene nada de malo. Pero, calló unos segundos. Echo de menos aprender algo nuevo cada día. Alejandro comprendió que aquella mujer no había perdido la pasión. Solo había perdido la oportunidad de ejercerla. Mientras hablaban, un anciano que ocupaba la mesa de al lado dejó caer accidentalmente un bastón. Clara se levantó de inmediato. ¿Se encuentra bien? Sí, hija. Solo se me ha resbalado. Ella lo ayudó a incorporarse. Recogió el bastón. Esperó hasta asegurarse de que estaba cómodo. Cuando volvió a sentarse, Alejandro seguía observándola. ¿Qué pasa? Preguntó ella. Él sonrió. Nada. Solo estaba pensando que haces exactamente lo mismo con todo el mundo. ¿El qué? Mirar primero a la persona. Y después al resto. Clara se quedó unos segundos en silencio. No sabía qué responder. Hacía mucho tiempo que nadie se fijaba en detalles así. Antes de despedirse, Alejandro sacó una carpeta de cuero. La dejó sobre la mesa. Quiero proponerte algo. Ella lo miró con curiosidad. La semana que viene vendrán unos clientes franceses. Solo durante 2 días. Necesitamos un intérprete. Podríamos contratar una agencia. Pero, sonrió. Después de lo ocurrido, prefiero trabajar con alguien en quien confío. Clara abrió la carpeta. Era un contrato de colaboración temporal. 2 días. Remuneración muy superior a la que ganaría en el restaurante durante toda una semana. Lo primero que hizo fue cerrar la carpeta. No puedo aceptar esto. Alejandro arqueó una ceja. ¿Por qué? Porque pensarán que me estás haciendo un favor. Él negó con serenidad. No. Estoy contratando a la persona que mejor ha hecho este trabajo delante de mí. Y pienso pagarle como merece. Clara permaneció callada. Él continuó. Además, si dentro de 2 días descubro que me equivoqué, no volveremos a trabajar juntos. Ella sonrió. Eso suena justo. Lo es. Respiró hondo. Y, por primera vez en mucho tiempo, tomó una decisión sin dejar que el miedo hablara antes que ella. Cogió la carpeta. La abrió de nuevo. Y firmó. Aquella tarde regresó al restaurante. Don Ernesto la esperaba junto a la barra. ¿Qué tal ha ido? Clara le enseñó el contrato. El hombre leyó la primera página. Después levantó la vista. ¿Vas a dejar el restaurante? Ella negó inmediatamente. No. Solo son 2 días. Don Ernesto sonrió con orgullo. Entonces tendremos que reorganizar los turnos. Porque esas oportunidades no aparecen todos los días. Clara sintió un nudo en la garganta. Gracias. No me des las gracias. Llevo 3 años diciéndote que este sitio era demasiado pequeño para ti. Solo estaba esperando que tú también acabaras creyéndolo. Aquellas palabras la emocionaron profundamente. Y, mientras volvía a colocarse el delantal para empezar el servicio de la tarde, comprendió que quizá la vida no cambiaba de golpe.
Quizá cambiaba con pequeñas decisiones. Con una llamada. Con una conversación. Con alguien que decidía escucharte. O, simplemente, con una persona que se atrevía a mirar más allá de un uniforme. Los 2 días de colaboración llegaron mucho antes de lo que Clara imaginaba. Aunque apenas habían pasado 48 horas desde la reunión del restaurante, sentía que llevaba semanas preparando aquel momento. La noche anterior casi no pudo dormir. No por miedo a traducir. Eso seguía saliéndole de forma natural. Lo que la inquietaba era otra cosa. Volver a sentirse parte de un mundo que había dado por perdido. A las 8 de la mañana llegó a las oficinas de Medina Alimentos. Esta vez ya no sintió aquella inseguridad del primer día. La recepcionista la saludó con una sonrisa. Buenos días, Clara. Qué alegría volver a verla. Ella respondió con la misma amabilidad. Buenos días. Subió al departamento internacional. Cuando abrió la puerta, Alejandro ya estaba allí. Revisaba unos documentos con una taza de café entre las manos. Al verla, levantó la vista. Llegas 10 minutos antes. Clara sonrió. Siempre llego antes. Yo también. Los dos rieron. Era curioso lo fácil que empezaban a resultar aquellas conversaciones. Los clientes franceses llegaron puntuales. La reunión comenzó con cierta formalidad. Pero muy pronto el ambiente cambió. Uno de los directivos hizo un comentario humorístico sobre la gastronomía española. Alejandro no entendió la broma. Clara la tradujo manteniendo el mismo tono. Toda la mesa terminó riendo. Al finalizar la reunión, uno de los franceses comentó: es un placer trabajar con alguien que no solo traduce palabras, sino también el sentido de las conversaciones. Clara agradeció el cumplido. Pero fue Alejandro quien respondió: eso mismo pensé yo el primer día que la escuché. Ella bajó la mirada, ligeramente sonrojada. La reunión fue un éxito. Al terminar, los franceses firmaron una carta de intenciones para futuros proyectos. Mientras los despedían en recepción, uno de ellos se acercó discretamente a Alejandro. Habló en francés. Creía que Clara estaba demasiado lejos para escuchar. Pero ella entendió perfectamente cada palabra. No deje escapar a esa joven. Vale muchísimo. Alejandro sonrió. Respondió también en francés, con el poco vocabulario que conocía. Lo intentaré. Cuando los visitantes se marcharon, Clara lo miró divertida. Tu pronunciación necesita mejorar. Él soltó una carcajada. Muchísimo. Pero has sido valiente. Después de conocerte, empiezo a pensar que merece la pena intentar aprender. Aquella tarde no tenían más reuniones. Sin embargo, Alejandro le pidió que se quedara un rato más. Quiero enseñarte algo. Bajaron al aparcamiento. Subieron al coche. Condujeron unos 20 minutos. Hasta detenerse frente a un pequeño restaurante de fachada blanca. El cartel de madera decía: Casa Carmen. Clara lo miró con curiosidad. ¿Es tuyo? Alejandro asintió. Fue el primero. Entraron. No había lujo. Ni decoración sofisticada. Solo mesas de madera. Fotografías antiguas. Y un olor maravilloso a comida casera. El cocinero salió inmediatamente. Jefe. Alejandro sonrió. Hoy cocino yo. Clara abrió mucho los ojos. ¿Tú? Todos los viernes. Es una promesa. Se colocó un delantal. Entró en la cocina. Y comenzó a preparar una salsa con la naturalidad de quien llevaba haciéndolo toda la vida. Clara lo observaba desde la puerta. Aquello la sorprendía mucho más que verlo dirigir una empresa. Había algo profundamente auténtico en aquella escena. Alejandro no cocinaba para impresionar. Cocinaba porque era feliz haciéndolo. Mientras removía una olla, habló sin dejar de trabajar. Mi madre decía que un empresario que olvida cómo empezó acaba tomando malas decisiones. Clara sonrió. Era una mujer inteligente. Muchísimo. Siempre pensó que las personas valían más que los números. Por eso sigo viniendo. Porque aquí me acuerdo de quién soy. Ella permaneció unos segundos en silencio. Después preguntó: ¿la echas mucho de menos? Alejandro dejó de remover la salsa. Tardó unos segundos en responder. Todos los días. Pero ya no duele igual. Ahora, la recuerdo sonriendo. No enferma. No despidiéndose. Eso ayuda. Clara sintió un nudo en la garganta. Yo todavía sueño con mi madre. Él levantó la vista. ¿En serio? Sí. Siempre estamos cocinando juntas.
Cuando me despierto, durante unos segundos creo que sigue aquí. Alejandro no dijo nada. Solo comprendió perfectamente aquella sensación. Porque él también la conocía. Cuando terminaron el servicio, cenaron en una pequeña mesa del fondo. No había clientes. Solo ellos dos. Alejandro sirvió 2 platos. Prueba. Clara sonrió. ¿No debería servirte yo? Hoy no. Hoy cocino yo. Ella probó el primer bocado. Cerró los ojos. Ahora entiendo por qué tu empresa tiene tanto éxito. Él rió. ¿Está bueno? Está hecho con cariño. Y eso siempre se nota. Aquella frase lo emocionó más de lo que esperaba. Porque era exactamente lo que su madre decía. Durante la cena hablaron de muchas cosas. De libros. De ciudades. De música. Hasta que Alejandro hizo una pregunta. ¿Qué querías hacer cuando terminaste la universidad? Clara sonrió. Trabajar para la Unión Europea. O para Naciones Unidas. Traducir conferencias internacionales. Viajar. Conocer culturas. ¿Y ahora? Ella pensó unos segundos. Después respondió con absoluta sinceridad. Ahora solo quiero volver a disfrutar de mi trabajo. No necesito recorrer el mundo. Solo quiero levantarme cada mañana sintiendo que hago aquello para lo que estudié. Alejandro la observó en silencio. Cada vez le gustaba más aquella forma que tenía Clara de hablar. Nunca exageraba. Nunca presumía. Nunca pedía más de lo que realmente deseaba. Cuando terminaron de cenar, salieron a la calle. Era ya de noche. Las luces del restaurante iluminaban suavemente la acera. Clara respiró el aire fresco. Gracias por invitarme. Gracias por aceptar. Caminaron despacio hasta el coche. Al llegar, Alejandro se quedó unos segundos apoyado en la puerta. Clara. Ella levantó la vista. He tomado una decisión. Sintió un pequeño vuelco en el estómago. ¿Cuál? Él respiró profundamente. No quiero que vuelvas al restaurante. Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero ofrecerte un puesto fijo en Medina Alimentos. Como responsable de relaciones internacionales. No porque me salvaras aquel día. Eso ya quedó atrás. Quiero contratarte porque eres la mejor profesional que he conocido en muchos años. Clara permaneció inmóvil. No esperaba aquello. En absoluto. No puedo responder ahora. Murmuró. No hace falta. Piénsalo. Habla con tu padre. Consulta todo lo que necesites. Solo quiero que tomes la decisión pensando en lo que tú quieres. No en lo que los demás esperan de ti. Ella asintió lentamente. Lo haré. Mientras el coche avanzaba hacia su casa, Clara miraba las luces de la ciudad pasar por la ventanilla. Sentía una felicidad inmensa. Pero también un miedo enorme. Porque aceptar aquel trabajo significaba cambiar completamente de vida. Y, además, había otra verdad que empezaba a resultar imposible ignorar. Cada vez esperaba con más ilusión cualquier excusa para volver a ver a Alejandro. Y esa idea empezaba a asustarla más que cualquier contrato internacional. Aquella noche, Clara llegó a casa mucho más tarde de lo habitual. Encontró a su padre en la cocina preparando una infusión. Nada más verla, sonrió. Hoy has venido con esa cara. Ella dejó el bolso sobre una silla. ¿Qué cara? La de cuando llevas una pregunta enorme dentro y todavía no sabes la respuesta. Clara soltó una pequeña risa. Me conoces demasiado. Se sentó frente a él y, sin ocultar nada, le contó toda la conversación con Alejandro. El contrato. La oferta. El nuevo puesto. Y también aquello que no había sido capaz de decir en voz alta durante el trayecto de vuelta. Creo que, me estoy enamorando de él. Su padre no pareció sorprendido. Solo tomó un sorbo de la infusión. ¿Y eso te preocupa? Mucho. ¿Por qué? Porque es mi futuro jefe. Porque la gente hablará. Porque pensarán que me dio el trabajo por eso. Su padre negó con una serenidad que solo dan los años. ¿Quién te ofreció el puesto? Alejandro. No. Piénsalo bien. ¿Quién te lo ofreció realmente? Clara guardó silencio. Él continuó. Te lo ofrecieron tus idiomas. Tu esfuerzo. Las noches que pasaste estudiando mientras otros dormían. Los años en los que renunciaste a tu carrera para cuidar de tu madre. Todo eso es lo que te ha traído hasta aquí. Alejandro solo fue la persona que decidió mirar donde otros nunca miraron. Aquellas palabras quedaron resonando en su interior durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, Clara pidió hablar con don Ernesto antes de abrir el restaurante.
El hombre salió del despacho con una sonrisa. ¿Ya has tomado una decisión? Ella asintió despacio. Sí. ¿La buena? Clara sonrió. Creo que sí. Don Ernesto la abrazó con fuerza. Sabía que este día llegaría. Ella sintió un nudo en la garganta. Me da mucha pena marcharme. Y a mí perderte. Pero sería muy egoísta pedirte que te quedaras. La llevó hasta el comedor. Todavía estaba vacío. Las mesas perfectamente colocadas. Las mismas que ella había preparado durante 3 años. ¿Ves aquella mesa? Preguntó don Ernesto señalando un rincón. Fue la primera que atendiste. Derramaste una botella de agua sobre un cliente. Clara comenzó a reír. No me lo recuerde. Y querías irte llorando. Pero después pediste disculpas con tanta educación que el cliente terminó dejándote la mayor propina del día. Los dos rieron. Nunca olvides una cosa. No eras una gran camarera porque supieras llevar 10 platos. Lo eras porque hacías sentir importantes a las personas. Eso es imposible de enseñar. Ella volvió a abrazarlo. Gracias por creer en mí. No. Gracias por recordarme que nunca debemos preguntar de dónde viene alguien antes de descubrir quién es. 2 días después, Clara comenzó oficialmente a trabajar en Medina Alimentos. No fue sencillo. Había muchísimo que aprender. Nuevos programas. Nuevos clientes. Nuevos procedimientos. Pero cada mañana llegaba con la misma ilusión con la que, años atrás, había entrado por primera vez en la universidad. Y eso se notaba. Pronto todo el departamento comenzó a confiar en ella. No solo porque hablaba varios idiomas, sino porque escuchaba antes de responder. Porque ayudaba sin hacer ruido. Y porque jamás hacía sentir inferior a quien cometía un error. Los meses fueron pasando. La empresa firmó acuerdos con Francia, Italia y Bélgica. Alejandro delegaba cada vez más asuntos internacionales en Clara. Una tarde, al terminar una videoconferencia, uno de los directivos comentó sonriendo. No sé cómo trabajábamos antes de que llegaras. Clara respondió con humildad. Seguro que igual de bien. Él negó. No. Ahora entendemos mejor a nuestros clientes. Y eso no tiene precio. Pero, a pesar de todo, Alejandro seguía manteniendo una distancia prudente. Jamás la invitó a cenar a solas. Jamás hizo un comentario que pudiera incomodarla. Jamás quiso que nadie pudiera pensar que mezclaba lo profesional con lo personal. Y precisamente esa actitud hizo que Clara lo admirara todavía más. Porque comprendió que él también estaba protegiendo el trabajo que tanto le había costado recuperar. Un viernes por la tarde, después de terminar la jornada, Alejandro llamó a la puerta de su despacho. ¿Tienes un minuto? Claro. Entró despacio. Llevaba en la mano una carpeta azul. La dejó sobre la mesa. Quiero que leas esto. Clara abrió el documento. Era un informe de evaluación interna. En la última página aparecía una frase subrayada. Por unanimidad, el Consejo propone a Clara Rivas como directora del área internacional. Levantó la vista, completamente sorprendida. ¿Directora? Alejandro sonrió. No ha sido idea mía. Ha sido votación del Consejo. Yo ni siquiera participé. No quería influir. Clara sintió que los ojos se le humedecían. Había necesitado escuchar precisamente eso. Que nadie pudiera pensar que estaba allí por otra razón distinta a su trabajo. ¿Aceptas? Preguntó Alejandro. Ella sonrió. Sí. Pero con una condición. Él levantó una ceja. ¿Cuál? Que sigas cocinando los viernes. Alejandro soltó una carcajada. Eso no está en negociación. Aquella misma tarde fueron al pequeño restaurante Casa Carmen. Como cada viernes. Después del servicio, las luces quedaron tenues. Solo estaban ellos dos. Alejandro sirvió 2 cafés. Durante unos segundos ninguno habló. Hasta que él respiró profundamente. Creo que ya no tengo ninguna excusa para seguir callándome. Clara sintió como el corazón empezaba a latir con fuerza. ¿Qué quieres decir? Él la miró directamente a los ojos. Cuando te conocí pensé que admiraba tu valentía. Después admiré tu inteligencia. Luego tu forma de tratar a las personas. Y un día me di cuenta de que ya no esperaba con ilusión las reuniones importantes. Esperaba cualquier excusa para verte. Hizo una pausa. He intentado separar las cosas todo este tiempo porque no quería que nadie pudiera dudar de tu trabajo. Pero hoy el Consejo ha demostrado algo que yo ya sabía. Que estás aquí porque te lo has ganado. Y ahora, quiero preguntarte algo como Alejandro.
No como director. No como empresario. Solo como un hombre que lleva meses pensando en ti. Clara sonrió antes incluso de escuchar la pregunta. Porque llevaba meses esperando ese momento. ¿Te gustaría cenar conmigo? ¿Sin contratos? ¿Sin reuniones? ¿Y sin hablar de trabajo? Ella no pudo evitar reír. Pensaba que nunca me lo ibas a preguntar. ¿Eso significa que sí? Clara dio un pequeño paso hacia él. Significa que llevo demasiado tiempo esperando esa cena. Alejandro tomó su mano con una delicadeza infinita. No hubo prisas. No hubo promesas grandilocuentes. Solo dos personas que habían aprendido primero a respetarse y después a quererse. Y ese orden hizo que todo resultara mucho más verdadero. Un año después, la empresa celebró el aniversario de su expansión internacional. Todos los trabajadores estaban invitados. También don Ernesto y el equipo del restaurante. Cuando Alejandro subió al escenario, todos esperaban un discurso sobre cifras y crecimiento. Pero él comenzó diciendo: hace un año estuve a punto de cometer el mayor error de mi vida profesional. Muchos pensaron que hablaba del contrato. Pero continuó: no. El verdadero error habría sido marcharme de aquel restaurante sin escuchar a la única persona que tuvo el valor de decirme la verdad. Buscó a Clara entre los asistentes. Ella sonreía emocionada. Ese día aprendí que el talento no siempre ocupa el despacho más grande. A veces lleva un delantal. A veces sirve cafés. Y, demasiadas veces, pasa desapercibido porque nadie se detiene a preguntar quién es realmente. Toda la sala comenzó a aplaudir. Alejandro bajó del escenario. Se acercó a Clara. Y, delante de todos, tomó su mano. Don Ernesto fue el primero en levantarse para aplaudir. Después lo hizo toda la empresa. Mientras los aplausos llenaban la sala, Clara recordó la bandeja que llevaba en las manos el día que decidió interrumpir aquella reunión. Había tenido miedo. Muchísimo miedo. Pero entendió que, a veces, una sola frase dicha en el momento adecuado podía cambiar una vida. Alejandro la miró sonriendo. ¿En qué piensas? Ella respondió sin apartar la vista de él. En que los idiomas me enseñaron muchas cosas. Pero la más importante no estaba en ningún diccionario. ¿Cuál? Clara entrelazó sus dedos con los de él. Que las personas más extraordinarias nunca necesitan hablar más alto que los demás. Solo necesitan que alguien tenga la paciencia de escucharlas. Y, mientras las luces del salón iluminaban los rostros de todos aquellos que habían formado parte del camino, comprendieron que el mayor éxito no era el contrato que había salvado la empresa. El verdadero éxito había sido descubrir que el respeto, la honestidad y el amor siempre encuentran la manera de entenderse, aunque hablen idiomas diferentes. Si te gustó el vídeo, recuerda darle like y suscribirte al canal. Que tengas un precioso día.